podemos lograr resultados interesantes. Uh-huh. Estabas empezando a contar un poco tu inquietud, una pregunta. ¿Qué te estabas preguntando y con qué te encontraste a medida que aparecían las respuestas? Y no, por ahí, no sé si habrán escuchado en algún momento, es una frase muy común decir que los calores de antes eran menos intensos. Sí. A partir de eso, uno considerando el cambio climático, dice, a ver, ¿cómo puedo medir o cómo puedo identificar esto realmente para verificar la credibilidad de esa frase? Porque creo que todos padecemos y todos coincidimos en que antes quizás el verano era más pasable, más llevadero, pero en los últimos años es insoportable. Lo clásico que te dicen, antes podíamos vivir sin aire acondicionado y hoy pareciera ser un derecho humano básico, ¿no? Hoy ya es algo creo que necesario, ya no es más una comodidad ni lujo, y si no, no se puede prescindir de eso. Primero, hablemos más de la cuestión metodológica. ¿Cómo hicieron para analizar los cambios de temperatura y de lluvias, porque son los dos elementos con los que ustedes trabajaron, ubicar esto geográficamente, es decir, Argentina, Uruguay, y luego hacer la proyección del tiempo? O sea, yo sé que es larga la respuesta, pero vamos por ahí. A ver, vamos a resumirlo. Lo que hicimos fue tomar datos para el periodo 1970-2000, entonces nuestros datos, luego de estandarizarlos a todos, comparamos lo que es el histórico con lo actual, digamos, y en base a eso, cuánto va a cambiar de acá hacia el año 2050. Lo que se utilizó metodológicamente fueron diferentes productos. Uno es el IPCC, que es un panel intergubernamental sobre cambio climático que fue creado por las Naciones Unidas. Lo que ellos hacen es no producir datos propios, sino analizar y sintetizar investigaciones publicadas, y a partir de ahí emiten informes de referencia. El modelo que ellos lo hicieron, digamos, es un escenario que se llama SSP 585, que simula un posible futuro climatológico. En este caso, este es el peor escenario posible porque representa un escenario de altas emisiones, donde prácticamente toda la región continúa dependiendo fuertemente de combustibles fósiles y sigue emitiendo mucha contaminación. Claro, gases de efecto invernadero. Entonces, claro. Para terminar de entender, al menos yo quiero terminar de entender, claro, acá hay una modelización, o sea, se toman datos históricos, con esos datos se construyen tendencias, un modelo de crecimiento, y se puede entonces prospectar, decir, bueno, en 2050 esto puede llegar a ser de esta manera. Claro, o sea, en lo que más nos centramos con el trabajo fue que el no ver cuánto aumenta la temperatura promedio o esos estreses que sacamos cuánto aumentan, sino cuánto se van a intensificar esos extremos, como claro, por ejemplo, las lluvias en el mes más seco, cuánto menos de eso vamos a tener. A partir de eso, lo que hicimos fue analizar cómo iba a impactar el cambio en cada territorio, y bueno, como conclusión, digamos, final, requerirían diferentes adaptaciones según la zona donde se encuentren. Nosotros tuvimos, por ejemplo, resultados para el este de Uruguay, que van a tener mayor exposición a olas de calor, y nosotros, por ahí, Misiones y Corrientes, que es nuestra área de estudio que más nos interesa, vamos a tener una presión hídrica, sí, porque vamos a tener menos lluvias en el mes más seco, y si bien térmicamente, por así decirlo, muestra mucha resiliencia, eso no quiere quitar que enfrentamos un estrés hídrico importante, es decir, claro, que van a seguir disminuyendo las lluvias. Si uno tuviera que utilizar estas conclusiones, son provisorias, digamos, ustedes siguen trabajando en esto para planificar, porque la claro, pregunta que sigue es, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a poder vivir como estamos viviendo hoy, en estas condiciones, dentro de, que son 20 años, o sea, no sí, es que claro, está 25?
¿Hay posibilidades de prever eso? ¿Hay previsiones que se puedan ir haciendo a partir de esta información que ustedes tienen? Claro, el objetivo del trabajo es justamente tratar de identificar o detectar esas zonas vulnerables y a partir de ahí me imagino que el gobierno debería encargarse de implementar políticas que acompañen ese cambio, ya sea para adaptación o para revertirlo, porque no es un escenario inevitable. Uh-huh. Contanos un poco dónde se presentó este trabajo, lo mencionábamos recién en Foz de Iguazú, en un encuentro, y además muchas veces la presentación de un trabajo implica que la gente pregunte cosas, que haya diálogos, que haya a veces hasta debate. ¿Cómo les fue a ustedes en esas devoluciones? Las devoluciones fueron positivas en su mayoría, tuvimos pocas correcciones y es un trabajo que resultó impactante por el hecho de que no hay demasiados trabajos relacionados a eso en la región, o por ahí la mayoría de los que ya existen se centran solamente en una variable como ser las temperaturas o precipitaciones. Nosotros decidimos incluir esas dos variables, estandarizar y a partir de ahí ir comparando resultados con los diferentes periodos. Uh-huh. Esto implica, por otro lado, que, como te decía Alicia, este es un trabajo que se puede repetir con otros escenarios o agregarle datos a indagar. Claro, lo que hicimos ahora, que está en construcción el trabajo, es agregamos varias zonas de Brasil, sobre todo las que son fronterizas con nuestra provincia, y también departamentos de Paraguay, donde a partir de agregar esos datos y volver a analizar todo, obtuvimos de nuevo resultados bastante interesantes que realmente llaman un poco la atención, es decir, resultan alarmantes en cierta medida porque, como bien decía Alicia, no falta mucho tiempo para llegar al año 2050, no, claro. Y creo que es importante tomar en serio estas cuestiones. Uh-huh. ¿Y ya tuvieron posibilidad de presentar a algún área del gobierno de la provincia? ¿Algún área se interesó por este trabajo? No, todavía no tuvimos oportunidad de mostrarlo. Por ahí nuestra idea es seguir puliéndolo, agregando más datos y una vez que estemos conformes con esos resultados, a partir de ahí sí ver qué ofrecimiento podemos hacer a los diferentes gobiernos municipales de la provincia. Yo personalmente estoy trabajando con ayuda del profesor también en lo que es solamente la provincia de Misiones, donde también tenemos resultados que, o sea, asustan sí en parte porque no es tanto el periodo que falta y como que nadie toma conciencia real o dimensión de lo que representa esa amenaza. Uh-huh. Claro. Y claro. vos decías esto no es que uno no pueda revertirlo, pero hay que hacer algo, digamos, ¿no? O sea, habría que tener una política para por lo menos evitar que siga profundizándose esta problemática. Claro, sería tomar las medidas necesarias como para fortalecer la gestión del agua, adaptar nuestros sistemas productivos, como mencionaba antes, diseñar políticas públicas más eficientes. Creo que estos trabajos no están tampoco para generar miedo, pero sí para ofrecer información que ayuda a tomar decisiones correctas. Creo que entre más rápido se actúe, menor será el impacto para todos. Claro, por ejemplo, la disminución en el uso de combustibles fósiles y de cualquiera de las formas de aumentar, de incrementar la temperatura del planeta, ¿no? Que además se ha ido incrementando en forma vertiginosa en el último tiempo. Muy poco tiempo el incremento de temperatura ha sido realmente muy grande. Imagino que habrán trabajado con ese dato. Sí, es totalmente de acuerdo con eso. Es increíble porque año a año amenazas. Si tomamos como referencia el último informe de París, también vemos que no se respetaron los niveles de emisión y creo que es una amenaza que cada día se hace más fuerte. Uh-huh. Por último, al menos de mi parte, contame cómo es la carrera, cuál es la formación que reciben, cuáles son los ámbitos de trabajo que te esperan una vez graduado. Los ámbitos de trabajo son muy amplios. Creo que ya depende de, por ahí, la imaginación de cada uno, ver cómo va a aplicarse. La carrera te enseña a trabajar con imágenes satelitales, con estos escenarios con los que trabajamos nosotros y a partir de eso procesar toda esa información para obtener resultados. Hoy por hoy se puede utilizar para hacer, no sé, ordenamiento territorial, uh-huh. Para generar mapas, que por ahí es lo más básico, todo el mundo dice no, es para hacer mapas, pero
al margen de eso, creo que va más allá de eso. Si bien nos enseñan muchas herramientas, ya depende de cada persona ver qué puede aplicar y cómo obtener eso para mostrarlo. Sirve en muchísimas cosas y creo que a través de mostrar la información de esa manera resulta más sencillo entender y explicar ciertos temas. Podríamos decir que sirve también hoy que hay toda una corriente de pensamiento que niega el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y que nos gobierna. Claro, aplicado, digamos, a esa rama, sí, a mí me sirven un montón de definiciones, un montón de resultados, mejor dicho, para poder defender ciertas posturas y explicar que esto es real, o sea, no es algo inventado, dibujado. Claro, claro. No es una conspiración de no sé quién. En fin, ¿y dónde accede la gente a este trabajo? ¿Hay forma de aquellos que tengan ganas de leerlo, de compartirlo? Y no, todavía no lo publicamos en un lugar, digamos, público. Lo tenemos nosotros, una copia nuestra donde vamos trabajando y agregando más cosas, pero sí, el siguiente trabajo, el que les comentaba antes, que abordaba por ahí toda la región nuestra, Misiones, Paraguay, Brasil, sí vamos a publicarlo en los medios y para generar también un poco de conciencia en toda la comunidad de misionera. Víctor, te agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio, por dar a conocer estos temas y bueno, espero que sigan muy bien y más adelante, cuando haya avanzado con el otro trabajo, me gustaría compartirles los resultados. Perfecto. Buenísimo. Charlábamos con Víctor Cano, alumno de esta carrera de pregrado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, con sede en El Dorado, técnico universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Presentaron este trabajo de investigación en un encuentro que se realizó en Foz de Iguazú, Brasil, hace poquito tiempo, y es un análisis prospectivo, creo que esa es la palabra que corresponde, tomando datos históricos de muchos años, procesando esa información